Bienvenidos para todos a este espacio de toda la parte del lenguaje. Quien les habla, Joana Barrera. Definición. Según Moreno Cabrera en el 2014, define el lenguaje como la capacidad específica que tiene el ser humano para desarrollar una intención comunicativa a través de señales orales y gestuales, lo cual puede establecer una intención comunicativa en su nivel social, personal y cultural. Dimensión del lenguaje. Cuando hablamos de aquella dimensión, se refiere a la perspectiva semiótica que tiene ese lenguaje, que puede interpretarse como un sistema de elementos en cuanto a sus señales, signos o símbolos, en el cual se revela diferentes aspectos que tiene la capacidad representativa a nivel de sus signos lingüísticos dentro de una comunicación o intención dentro de una conversación. Bases neurobiológicas del lenguaje. Según Paulo Coelho, dice que existe un lenguaje que va más allá de las palabras. ¿Sabías que dentro de nuestra comunicación requerimos la parte comprensiva y expresiva del lenguaje? Según Portellano en el 2008, menciona también que esas bases neurobiológicas son aquellos componentes centrales que son responsables de aquella gestión del lenguaje y el habla, como actividad simbólica, y se localizan en diversas estructuras del encéfalo, especialmente en la corteza cerebral asociativa. Funciones. Existen dentro de esas bases neurobiológicas aquellas funciones cognitivas que se definen por modelos sobre la función cerebral, constituyente de una tarea intelectual en el cual predomina toda tarea de función a nivel cognitivo, visual y auditivo. Dentro de eso podemos determinar sistema fisiológico y neuronal. Modelos teóricos del lenguaje. De acuerdo a estos modelos se hallaron en cuanto a los autores Paulo de Broca y Carl Wernicke. Ellos mencionan que es la historia de la localización del lenguaje, basado en aquellos estudios de postmortem del cerebro humano. De esta manera surgen modelos teóricos que buscan explicar y ubicar la complejidad del proceso del lenguaje. Modelo de Paulo de Broca. Tanto Broca como Wernicke son los dos principales referentes del habla, dentro de las bases biológicas del lenguaje. Cuando se menciona que Paulo Broca presentó unas conclusiones especiales, las de un paciente de Le Bourgeois ante la Sociedad Antropológica de París, era conocido así como la única producción verbal que podía emitir, y de allí se descomprendía totalmente todo lo que decía. Dentro de ese modelo se busca también definir qué fueron bases fisiológicas del lenguaje, las cuales se denominaron localizacionismo y conexionismo, dentro de las que accionan toda la parte de Broca y Wernicke. Sin embargo, estos son referentes muy principales en cuanto a la parte del lenguaje. Modelo de Carl Wernicke, conexionismo. Según Cuetos Vega, menciona que en el 2012 pueden existir dos centros de representación de palabras, como el centro auditivo ubicado en la circunvolución superior del lóbulo temporal izquierdo y el centro articulatorio en la circunvalación frontal inferior. Asimismo, estos se denominan que estarían conectados dentro de sí por medio de fibras nerviosas. Ahora vamos a mencionar algunas características del mismo modelo. Existen dos características dentro de ese modelo. Se menciona que cuando existe una lesión en el centro auditivo producida por un trastorno de comprensión, actúa la afasia de Wernicke, y en el centro articulatorio producida de trastornos de producción, afasia de Broca. Según nuestro autor, menciona que una posibilidad de una afasia de conducción, que sería toda la parte del daño a nivel de fibras que conectan los centros perceptivos y articulatorios. Modelo Wernicke-Litton. Está compuesto por tres estructuras: la parte de centro conceptual, centro motor y centro auditivo, en las cuales se destaca la afasia de conducción, la afasia transcortical motora y transcortical sensorial. Ahora a continuación miraremos algunas especificaciones del mismo.
Este modelo se define como conexionista clásico, representa la relación entre los centros del cerebro, mostrando como una especie de pirámide. Así, esa pirámide se ve en un lado superior en el centro conceptual, al lado izquierdo de base en cuanto a la parte motor y el derecho en el centro auditivo. Ahora vamos a destacar cuando afecta una lesión dentro de esa conexión dentro de estos dos centros. Veamos. Ejemplo, cuando encontramos una afectación dentro de esa conexión entre el centro auditivo y el centro conceptual, hablaríamos que aquel paciente presentaría o tendría algunas características de la fascia de Wernicke, pero mantendría la repetición como denominancia de una fascia transcortical sensorial. Miraremos algunos ejemplos en este momento. Ahora bien, cuando hablamos de una afectación entre la conexión del centro conceptual con el motor, sería similar a una fascia de Broca. La diferencia estaría en la percepción del ritmo y la entonación. Y en la fascia de Broca hay una dificultad entre estos aspectos. Existiría un discurso poco organizado, hace uso de frases simples y estereotipadas. Recordemos, expresa lo que piensa tu mente. Cuando la lesión afecta la relación entre el centro auditivo y el centro motor, este se manifiesta como una fascia de conducción. Las características principales son aquellos problemas para la repetición, conservando un lenguaje relativamente fluido y buena comprensión, según este modelo que acabamos de representar. Modelo neoconexista de Norman Heswitt. Modelo propuesto por Hennig retoma todas las ideas de Wernicke añadiendo nuevas aportaciones. Destaca los tres centros conocidos, Broca, Wernicke y conceptual, además de las conexiones entre ellos. Dentro de ese proceso del lenguaje se conlleva aquella activación de las representaciones en esos centros y la transferencia de unos a otros. Durante la repetición de aquellas palabras, las áreas cerebrales que participan son las siguientes. Primero son los sonidos del habla, provenientes de los oídos a través de los nervios auditivos. Son analizados en el área auditiva primaria, situados en la circunvalación temporal superior del hemisferio izquierdo. Este modelo nos destaca alguna relación del lenguaje, cómo aquella información va pasando al área de Wernicke para el procesamiento léxico. De allí se determina cómo éste se proyecta en el área de Broca hacia el lóbulo frontal para el procesamiento fonológico y posterior a la articulación, atravesando la parte del área motora. No olvidemos que aquellas se encargan de la comprensión de las palabras según Wernicke en la activación de sus significados. Modelo de doble ruta de Hickok y Poppel. Como ya lo hemos visto, este procesamiento del lenguaje es un sistema complejo e interrelacionado en el cual no está limitado a las áreas ya conocidas como Broca y Wernicke. Más bien está solo centrado en una red mucho más compleja. En base a ello se nos presenta este modelo de doble ruta de Poppel. Este modelo muestra el procesamiento del lenguaje en cuanto al área en la superficie dorsal del giro temporal superior, en el cual se involucra el análisis espectrotemporal asociado al análisis de sonidos de cualquier naturaleza, que inmediatamente están conectados con las áreas de la mitad posterior del surco temporal. Así, este se encarga de todos los procesos de nivel de red fonológica. ¿Sabías que? Relaciona tu lenguaje con la mente y lo que expresas. No existen grandes avances en relación a este campo. Sin embargo, apóyate de los modelos que nos pueden generar algunos datos neuropsicológicos y psicolingüísticos con aquellos procedentes de cualquier diagnóstico de base. Aquel modelo intenta amalgar o unificar aquellos datos del procesamiento del lenguaje, de estudios de psicolingüística y psicología cognitiva. Esos datos son procedentes de la neuropsicología y de estudios de neuroimagen en la creación de un modelo sobre la organización cerebral del lenguaje.
Perspectiva con ejemplos en el campo profesional. En este caso lo haremos desde el área de fonoaudiología, en el campo de acción, en la parte asistencial de consulta externa, en el cual se han involucrado algunos aspectos de mi vida profesional. Caso: paciente de 27 años en estado de alerta y en adecuadas condiciones con diagnósticos de base F801, trastornos del lenguaje expresivo, y R47.0, disfasia y afasia, en el cual le provocó algunas alteraciones en su nivel del lenguaje expresivo, en el cual se intervienen de la siguiente manera. Paciente que en el momento no puede hacer un desarrollo de la expresión oral adecuada, así que lo acompaña su acudiente, en el cual determina que falta algunas características dentro de ese proceso de punto y modo articulatorio del habla. En ese momento se hace una intervención y un enfoque evaluando la parte comprensiva y expresiva del lenguaje, mirando algunos aspectos a nivel fonético, fonológico, la parte semántica y la parte pragmática del lenguaje. Una vez evaluado todos esos niveles del lenguaje, vamos a determinar y encontramos algunas dificultades que pueden ser referentes a la parte de la afasia que estamos presentando. Sería una afasia de Broca. Así, esa intervención se haría de acuerdo a mejorar con ejercicios de fluidez verbal, la parte de tópicos conversacionales, la parte de praxias linguales y toda la parte que lo compete en su comunicación. Agradezco la atención prestada en esta temática del lenguaje. Según Paulo Cole, determina que hay en el mundo un lenguaje que todos comprenden, aquel lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y con voluntad, en busca de aquello que se desea, en lo que se cree. Gracias.